Amigos, nuevamente con ustedes en este intento de llevar un poco de luz a lo que nos puede inspirar este libro de la doctora Anie Besant, El cristianismo esotérico. Hoy estamos comentando el origen de las religiones, ¿recuerdan? Yendo al texto nuevamente, al respecto del origen de las religiones, dice: la cuestión que después se nos presenta en nuestro estudio es ¿cuál es el origen de las religiones? A esta pregunta se han dado dos contestaciones en los tiempos modernos: la de los autores de mitología comparada y la de los que se inspiran en la comparación de las religiones positivas. Unos y otros apoyan sus contestaciones en el mismo fundamento de hechos admitidos. La investigación ha probado de un modo incuestionable que las religiones del mundo son, de un modo notorio, similares en sus enseñanzas principales, en la ostentación de poderes sobrehumanos y de una elevación moral extraordinaria de sus fundadores, en un precepto ético en el empleo de medios para ponerse en contacto con los mundos invisibles y en los símbolos con que expresan sus creencias fundamentales. Es importante que ver cómo, por un lado, se la considera de una manera y por otro lado de otra al origen de las religiones. Los mitólogos sí creen que las religiones tienen un único origen. Después vamos a ver cómo la autora lo explica. En cambio, los que dicen, en esta otra escuela, que el origen es la gnosis o la sabiduría divina, también hablan de un origen único, pero obviamente los resultados son totalmente diferentes. Esta enseñanza, que en muchos casos llega a la identidad, prueba, según ambas escuelas, un origen común. Pero sobre la naturaleza de este origen común están en desacuerdo las dos escuelas. Los mitólogos sostienen que el origen común es la común ignorancia y que las doctrinas religiosas más elevadas son sencillamente expresiones refinadas de las crudas y bárbaras conjeturas de salvajes, de hombres primitivos, al considerarse a sí mismos ya lo que les rodeaba. ¿Cómo será y por qué estos hombres primitivos dieron origen a las grandes religiones? Por ejemplo, basándose en que ese origen es la ignorancia humana. Supongamos, estamos desnudos en medio de la selva y vemos venir el anochecer. Y nos embarga el miedo porque todo se oscurece. Y entonces quiero cambiarlo eso. Y tomo una piedra y la coloco en un lugar prominente frente a mí y le empiezo a rendir culto. Ahí nacería un sistema religioso, según esta escuela. O los fenómenos naturales que se van a producir inexorablemente empiezan a manifestarse. Cae una lluvia, me golpea el cuerpo, que generalmente va a estar desnudo, y quiero cambiarlo porque me molesta y no puedo. Entonces recurro a la piedra nuevamente para que eso pase pronto. Si
por casualidad la lluvia es momentánea, entonces decimos y empezamos a agrandar el agradecimiento a esa piedra. Luego esa piedra se va a ir transformando con el correr de los siglos y se va a ir convirtiendo en una estatua, después de una estatua en una enseñanza, después de una enseñanza en maestros, después de maestros en organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no estaría tan errada la escuela mitológica al decir que la ignorancia humana es el origen de las religiones. Ahora vamos a ver qué dice con respecto a la otra escuela. Asimismo, fetichismo, culto de la naturaleza, culto del sol, estos son los constituyentes de la primitiva arcilla de la cual se ha desarrollado el lirio espléndido de la religión. Krishna, Buda, Lao Tse, Jesús son, aunque altamente civilizados, los descendientes directos de los curanderos rotativos de las primitivas tribus salvajes. Dios es una fotografía compuesta de los innumerables dioses que personificaban las fuerzas de la naturaleza y así sucesivamente. Esto se resume en la frase: las religiones son ramas de un tronco común, la ignorancia humana. Ahora bien, los religiólogos consideran, por otra parte, que todas las religiones han tenido su origen en las enseñanzas, la otra escuela, de hombres divinos, que dan de tiempo en tiempo a las diferentes naciones del mundo aquella parte de las verdades fundamentales de la religión que las gentes son capaces de asimilar, enseñando siempre la misma moralidad, inculcando el empleo de medios semejantes, aplicando los mismos y significativos símbolos. Las religiones salvajes, el animismo y las demás son degeneraciones, los resultados de la decadencia, descendientes desfigurados y empequeñecidos de verdaderas creencias religiosas. El culto del sol y las formas puras del culto a la naturaleza fueron en su tiempo religiones nobles, altamente alegóricas y llenas de profunda verdad y conocimiento. Esto lo podemos ver comparando que muchas religiones utilizaron grandes religiones, utilizaron los mismos símbolos. Por ejemplo, tomemos el caso de Egipto y el imperio inca, que tomaron el sol como el advenimiento o el descender de la vida hacia la materia, el origen de la vida. Por lo tanto, para ellos, el sol, tanto en una civilización como en la otra, fue realmente el dador de vida, el dador incuestionable de vida divina. A tal punto que hay muchos investigadores de ambas culturas que sostienen que quizás podamos considerar la posibilidad de algunas creencias de que el océano Atlántico antes era un continente y que hay tantas cosas que si se pudiera investigar en el océano Atlántico, el hombre se quedaría maravillado, en que entraría realmente verdaderas civilizaciones debajo del océano. Es decir, que África y el inicio de América Central, el inicio de América del Sur y América Central estaban unidos territorialmente. Y por lo tanto, sería muy fácil un intercambio de ambas civilizaciones, o por qué no creer, quizás haya sido la misma civilización. Volvamos al texto.
Los grandes instructores, según se alega por los indos, por los budistas y por algunos religiólogos tales como los teósofos, constituyen una perenne fraternidad de hombres que se han elevado por encima de la humanidad, que aparecen en ciertas épocas para iluminar al mundo y que son los custodios espirituales de la raza humana. Esta opinión puede resumirse en las frases: las religiones son ramas de un tronco común, la sabiduría divina. Esto es sumamente importante lo que dice acá la autora. Estos instructores espirituales es lo que quizás para algunos intérpretes de la música mística de Ricardo Wagner, como lo dijimos, creo que en encuentros anteriores, quiso significar en la ópera Lohengrin, cuando el caballero del cisne, Johann Richter, que viene a redimir a una princesa que ha sido no esclavizada, sino vilipendiada por una bruja, quizás esa sea la humanidad que ha entrado en la oscuridad, y ese caballero viene de un antiguo lugar a traer luz. Y ese antiguo lugar es una asociación de hermanos de él que están alrededor de un cáliz sagrado, y que lo que se vierte como luz en ese cáliz sagrado es esa sabiduría divina. Por algo el maestro dijo: a ustedes os es dado conocer los misterios de Dios mediante parábolas, pero para los que están afuera, pero los que están afuera lo deben entender por parábolas, y a ustedes las enseñanzas se les revela directamente. Esto es una extraordinaria verdad. Quiere decir que el mensaje de Jesucristo no era el mismo para sus allegados, digamos, sus discípulos, que cuando él enseñaba. A lo mejor él decía la misma gran verdad, pero la desfiguraba mediante las parábolas. Interpretar las parábolas del maestro con una profundidad que, queriendo llegar al pensamiento de lo que él quiso manifestar, bueno, es realmente algo asombroso y extraordinario. Solamente se consigue cuando uno trata de ayornar su mente con los pensamientos, con la iluminación que trae a la mente la sabiduría divina. Recuerden que los griegos llamaron a esta sabiduría divina la teosofía, la sabiduría de Dios, teo y sofía, que los antiguos cristianos la llamaron la gnosis, que los hebreos la llamaron la cábala sefirotal, y otras escuelas de otra manera. Esta sabiduría divina es llamada la sabiduría, la gnosis, la teosofía, y algunos hombres en diferentes épocas del mundo bien han querido determinar de tal modo su creencia en esta mitad de las religiones que han preferido el nombre eclético de teósofos a cualquier otra designación más estrecha. O sea, ¿qué teósofo? Es aquel que ilumina las creencias fundamentales, y las religiones son creencias fundamentales. Por lo tanto, el teósofo es aquel que ilumina todas las religiones. El valor relativo de la contienda de estas dos opuestas escuelas debe juzgarse por la fuerza de las pruebas que cada uno aduce. La apariencia de la forma degenerada de una noble idea puede asemejarse mucho
a la del producto refinado de una idea grosera. Y el único modo para decidir entre la degeneración y la evolución sería el examen de ser posible, de antecesores remotos intermedios. Quiere decir que interpretando la vida de esos grandes maestros constructores, ¿y por qué se les llama en muchas escuelas de misterios, como la egipcia, la hebrea misma, la caldea, la iraní, se les llama a estos, la India, a estos grandes maestros fundadores de religiones, maestros constructores? Esto me hace pensar, viene a mi memoria, lo que en épocas de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por las huestes de Tito, cuando se produce la diáspora, a todos los que intervinieron en la construcción del templo se los llamaba maestros constructores. Y posiblemente esta sea una de las modalidades de llamarle a aquellos maestros que, yendo a otros lugares, construyeron grandes templos. Se dice, por ejemplo, que las grandes catedrales góticas, el inicio mismo del gótico, es producto de esta diáspora, y que muchos de esos grandes maestros constructores recibieron esta sabiduría divina en la construcción del templo del rey Salomón. Volvamos al texto. Son de esta clase los fundadores de las religiones juzgadas por los anales de sus enseñanzas. Estaban muy por encima del nivel de la humanidad ordinaria, que las escrituras de las religiones contienen preceptos morales, ideales sublimes, inspiraciones poéticas, declaraciones filosóficas profundas, a las que ni tan siquiera pueden compararse con hermosura y elevación los escritos posteriores de las mismas religiones. Esto es, que lo antiguo es más elevado que lo nuevo, en vez de que, por el contrario, que no pueda mostrarse caso alguno del proceso refinador y progresivo que se dice es el origen de las religiones actuales, al paso que pueden exhibirse muchos ejemplos de degeneración de enseñanzas puras que aún entre los salvajes ni sus religiones se estudiasen con cuidado, se encontrarían muchas huellas de ideas elevadas, ideas que desde luego se vería que están por encima de la capacidad de los salvajes mismos. Esta idea ha sido explayada por Andrew Lang, quien, a juzgar por su libro The Making of Religion, debe ser clasificado entre los religiólogos comparativos en lugar de entre los mitólogos comparativos. Señala la existencia de una tradición común, la cual dice no ha podido ser evolucionada por los salvajes mismos por ser hombres cuyas creencias ordinarias son de las más rudas y cuyas mentes están poco desarrolladas. Quiere decir que este proceso de que estos grandes maestros constructores de religiones, llámese Jesucristo, Buda, Sri Krishna, Mahoma, Mahavira, cualquiera de estos grandes maestros constructores, nunca han podido ser superados por sus seguidores posteriores, ni siquiera en el caso de Jesucristo por los mismos apóstoles.
¿quién nos puede asegurar a nosotros que los escritos de los evangelios no tienen agregaciones personales, conceptos que los evangelistas tomaron y pasaron por el tamiz de su propia mente? Es decir, eso nos lleva a todos a ser cautos con las escrituras. ¿Las consideramos revelaciones directas de esos maestros constructores o no? Seguramente son inspiraciones, pero no revelaciones directas. La revelación directa únicamente viene del maestro constructor. ¿Por qué? Porque él está en contacto con una conciencia aún más grande que él, que es la de la origen en fraternidad de todas las religiones. Continuemos con el texto nuevamente. La razón y verdaderamente la justificación del punto de vista de los mitólogos comparativos es patente. Encuentran en todas las direcciones formas inferiores de creencias religiosas existentes en tribus salvajes, formas que se ven acompañadas de la falta general de civilización. Considerando al hombre civilizado como evolucionado del salvaje, ¿qué cosa más natural que atribuir la religión civilizada a la evolución de la no civilizada? Esta es la primera idea evidente. Solo un estudio ulterior más profundo puede demostrar que los salvajes de hoy no son el tipo de nuestros antecesores, sino la descendencia degenerada de grandes troncos civilizados de antaño, y que el hombre en su infancia no fue abandonado para que creciera sin educación, sino que fue criado y enseñado por sus hermanos mayores, que fueron sus primeros guías, así en lo que se refiere a la religión como a la civilización en general. Esto es importante también porque en estas épocas en las cuales venían a civilizaciones muy groseras, llamarlo de alguna manera, estos grandes instructores se encontraban con estos pueblos realmente groseros, poco afines a una vida superior, y tenían que crear una nueva enseñanza. Y así esta nueva enseñanza no solo fue una enseñanza moral, también impactó en todos los niveles, aún en el nivel científico futuro, administrativo, de gobernación de estas civilizaciones. Es decir, que la enseñanza de estos grandes maestros constructores vino a impactar en todos los niveles humanos de la sociedad. Y bien podríamos decir que toda la civilización del pasado que se vio afectada por la aparición de estos grandes maestros constructores, podemos decir muy bien que impactó en todos sus niveles. Viene a mi memoria en este momento como un claro ejemplo de esto el advenimiento de Mahoma. ¿Cómo era en aquel momento estos pueblos? Se decían que eran tribus que vagaban por el desierto guerreando entre sí, que no tenían una cultura tal que los hiciera vivir una vida digna. Es más, hasta se comenta que había algunas tribus que eran antropófagas. Sin embargo, aparece esta luz estelar de este maestro constructor que es Mahoma, y en tan pocos siglos su enseñanza generó una civilización extraordinaria.
en el campo matemático, cultural, administrativo, de arte, en el campo científico. Por lo tanto, todo lo que generó varios siglos posteriores de la muerte de Mahoma fue dado a tribus salvajes. Ahora, es posible que él logró reverdecer en el interior de estas tribus un sentido de mancomunidad, de unión, y generó un gran imperio, el imperio árabe. Cuando uno ve lo que produjo esta civilización y con el devenir de ellos hacia Europa, es extraordinario. ¿Cuánto recibió España de cultura, de civilización? Los monumentos, los palacios, los templos, las mezquitas que hay en este momento en Andalucía, testigos de aquella época gloriosa de la invasión árabe a España. Escrituras, pinturas, en fin. Es cierto que los grandes maestros constructores, por algo son constructores de civilizaciones. Solo un estudio ulterior, más profundo, puede demostrar que los salvajes de hoy no son el tipo de nuestros antecesores, sino la descendencia degenerada de grandes troncos civilizados de antaño, y que el hombre en su infancia no fue abandonado para que creciera sin educación, sino que fue criado y enseñado por sus hermanos mayores, que fueron sus primeros guías. Así, en lo que se refiere a la religión como a la civilización en general, esta opinión se halla sustanciada por hechos como los que Lang aduce, donde, dando margen a la cuestión quiénes eran esos hermanos mayores de quienes habla la tradición en todas partes, avanzando más en nuestra investigación, tropezamos luego con esta otra cuestión: ¿a qué gentes se dieron las religiones? Y aquí nos encontramos desde luego con la dificultad con la que ha tenido que tropezar todo fundador de una religión, dificultad que se refiere al objeto primario de la religión misma, el apresuramiento de la evolución humana, con su coronario de que todos los grados de la humanidad en evolución deban tenerse en cuenta por él. Esto es algo fantástico, porque uno lo lleva a la figura de nuestro Señor Cristo, dando, por ejemplo, el Sermón del Monte. ¿Cuántas personas de diferentes evolución habría en ese momento escuchándole? Desde los apóstoles cercanos, salvando las distancias con él, los más cercanos a los apóstoles y personas de distintos grados, hasta aquellos que lo escuchaban y se fueron hasta malhumorados de tener que pararse ahí ante esa multitud. Así que en la enorme sabiduría de un maestro constructor de religiones, él estará en ese momento adaptando su mensaje a la mente de cada persona que lo está escuchando. Por eso a ustedes les es dado conocer los misterios de Dios, pero a los que están afuera mediante parábolas. Este es un hecho que yo creo que se da en todos los grandes maestros con los discípulos inmediatos. Enseñarles en forma inmediata y luego tratar
de develarle las grandes verdades que Él les presenta. Viene a mi memoria los grandes eventos de la vida del Maestro, por ejemplo, en el día de la transfiguración, cuando Él se les aparece entre Elías y Moisés. ¿Qué les habrá querido decir el Maestro? Cuando ellos levantan los ojos para verle nuevamente y lo ven solamente a Él. ¿Por qué Moisés y Elías y por qué no otros profetas? Algunos estudiosos en profundidad de los misterios de los hechos de Jesucristo dicen que la sabiduría divina se manifiesta por dos vías: por el cumplimiento irrestricto de la ley simbolizado por Moisés y por la sabiduría divina convertida en conocimiento humano representado por Elías. Aún en medio de una misma civilización se ven los tipos más variados, los más ignorantes y los más educados, los más pensadores y los más superficiales, los más espirituales y los más abyectos. Y sin embargo, a cada uno de estos tipos hay que llegar, y cada uno tiene que ser auxiliado tal como es. Si la evolución es una verdad, esta dificultad es inevitable y el instructor divino tiene que hacerle frente y resolverla, porque de lo contrario su obra resultaría un fracaso. Si el hombre evoluciona como evoluciona todo lo que le rodea, estas diferencias de desarrollo, estos diversos grados de inteligencia tienen que ser una característica de la humanidad en todas partes, y cada religión del mundo debe atender a ella. Esto nos explicaría también, vemos que las religiones están sujetas también a características de modalidades. Las hay algunas profundamente filosóficas, profundamente místicas, como el caso del budismo, en todas sus escuelas, en algunas más que otras, algunas con un sentido del deber hacia la vida llevado hasta límites insospechados, como en el caso del jainismo, donde sus dos clases de monjes, ya los vamos a ir hablando más adelante, tienen tal respeto por la vida que a veces se tapan la boca para no dañar a los insectos. Luego tenemos el hinduismo, que fue pasando en distintos siglos por distintas etapas, desde la época de los grandes cánticos rituales, como la época desde Vyasa para acá, pasando por la época de una devoción como no ha habido en ningún otro lugar, cuando aparece la celestial figura de Sri Krishna y todo lo que esto conlleva, y el gran misticismo de un simbolismo tan grande. Cuando uno lee un libro sagrado como el Bhagavad Gita, uno se pregunta, ¿pero esto es real? ¿O está queriendo indicar una verdad mucho más profunda? En una oportunidad tuve la dicha de leer un escrito que llegó a mis manos, donde explica qué es el campo de batalla en el cual se desarrolla este enfrentamiento de estas dos familias, Kauravas y Pandavas, en un campo de batalla llamado el Kurukshetra. Y Krishna llevando el carro. ¿Qué era todo este carro? ¿Qué eran estas dos familias? No era una historia real, era un simbolismo de algo que ocurre a niveles mucho más grandes. Quizás quienes escribieron
los versos del Bhagavad Gita, no tenían otro medio de explicar esta gran verdad que sus maestros, quizás porque no, Sri Krishna mismo les había revelado. ¿Y por qué no creer que esto mismo ocurre en el cristianismo? Volvamos a cuántas historias se nos presentan en los evangelios, que muchos escépticos dicen, no puede ser que eso haya ocurrido. Por ejemplo, lo que el mismo Maestro les dice a sus discípulos el día que Él instaura la Sagrada Eucaristía. Tomad y comed, porque esto es, haced esto en memoria de mí, cada vez que os reuniereis. ¿Qué estaba cumpliendo Él? ¿Una conmemoración, en este caso el Pesaj? ¿O estaba instituyendo una modalidad, un rito sagrado? Porque en definitiva, un rito es una modalidad donde desciende la vida divina. Y en este caso, el descenso de la vida divina es del mismo Cristo a los elementos eucarísticos, que cuáles son, desde época inmemorial, que retrotrae el misterio eucarístico a la época misma de los egipcios, que ya utilizaban pan ácimo cocinado al sol y jugo de uva no fermentado. Y eso, una vez al año, se lo dedicaban a la divinidad que para ellos era el origen de todas las cosas. Y lo sobrante se tiraba al río Nilo. Por eso los egipcios consideraban al río Nilo como sagrado. Yo no sé, es posible que durante el cautiverio de los hebreos en Egipto se haya tomado parte de estos ritos del Pesaj, y lo que hizo Jesucristo en ese glorioso atardecer de Jerusalén fue volver a repetir ese rito, pero hay un punto en el cual Él lo cambia, cuando les dice que ese era su propio cuerpo y su propia sangre, es decir, que eran los canales de Él mismo, y que hicieran eso cada vez que se reunieran en su nombre. ¿Cuántos sacerdotes a veces se olvidan de este momento cuando llega el momento de la consagración? Que están repitiendo ese mismo acto. Bueno, amigos, por hoy hemos llegado a nuestro fin. En próximas encuentros vamos a hablar un poco más en otras religiones cómo se manifestaron los grandes maestros constructores. Muchas gracias.